Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy, que es miércoles 9 de marzo del 2022 y estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, a través de la señal de Maya FM. Y mañana, jueves 10 de marzo, transmitiremos en corto, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, a través de la cadena estatal del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en sus estaciones Caribe FM en el 101.9, Riviera FM en el 98.1, Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, Chetumal FM en el 100.9, Radio Chetumal en el 860 de AM y las páginas amigas que nos retransmiten a través de Facebook, Click Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10 con Ramón Aguilera, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Como sabes, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, trae todos estos temas que tienen que ver con esta semana, en particular la celebración, conmemoración y una serie de actividades con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, no es celebración, corrijo, sino es más bien una conmemoración que invita a la reflexión sobre los temas que competen a toda la sociedad, pero en particular que se refieren a la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres. Este programa está dedicado a eso y por ello vamos a hablar de el origen de la fecha, de qué se trata y por qué cada 8 de marzo miles y millones de mujeres alrededor del mundo se dan a la tarea de visibilizar las violencias, las desigualdades que padecemos las mujeres en todos los ámbitos. Por ello también vamos a conversar con Silvia Chuk del comité organizador de las manifestaciones del 8 de marzo en Cancún. Ella nos va a explicar también cuáles son los motivos. Esta marcha, bueno, que se llevó a cabo este martes, no solamente una marcha, sino también un taller, una serie de conciertos. Esto en Cancún. Conversamos con Silvia Chuk y nos va a dar los detalles. Camila Azul en su sección que nos hace recordar la importancia de mujeres que marcaron la historia, nos va a platicar la trayectoria de una mujer destacadísima, una actriz y una empresaria teatral conocida como la diva del teatro. Se trata de Virginia Fábregas. También en la actualidad feminista y por precisamente el 8 de marzo les voy a contar la historia de algunas de las feministas más importantes y más destacadas a lo largo de la historia. Feministas que se han ido pasando la estafeta por la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres a lo largo de la historia. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Bueno, pues el 8 de marzo es una fecha que se estableció como el Día de la Mujer. Esta fecha, digamos que se convirtió en oficial porque la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1970, definió como el día emblemático para visibilizar la lucha de los derechos de las mujeres. Y antes de continuar, hay una frase que las feministas pues hemos acuñado que tiene que ver con no me felicites, lucha conmigo, porque es así como la gran contradicción. Quienes no conocen el origen del 8 de marzo pues tienden a felicitar, es el Día de la Mujer, pues es obvio, voy a felicitar a las mujeres, les voy a mandar unos stickers de corazones o de chocolates, pero tenemos que recordar por qué nace esta fecha, y nace a partir de una tragedia. El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres en Estados Unidos salieron a las calles para protestar en contra de las condiciones infrahumanas en las que trabajaban. Estas mujeres cobraban la mitad del salario que ganaban los hombres por el mismo trabajo. Además, ellas eran obligadas a trabajar jornadas
de más horas y además también las obligaban a trabajar pues embarazadas y a punto de parir. Ese día, el 8 de marzo de 1857, las trabajadoras que en este caso de esta tragedia formaban parte de la industria textil iniciaron una huelga, pero la policía y también la empresa textilera decidieron reprimir la protesta, reprimir la huelga. La policía las reprimió violentamente y como consecuencia de esta represión murieron 120 mujeres. También se sabe que fueron encerradas en la fábrica donde estaban protestando. Se comenzó un incendio y en ese incendio murieron también muchas mujeres. A partir de ese día y de esa tragedia, que feministas decidieron estarla recordando y reafirmando para que no se olvidara ese ejemplo y que esa tragedia no quedara en el olvido. A partir de allí es que esa fecha se convierte en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces es así que no es una fecha para celebrar, es más bien para conmemorar y para continuar visibilizando la lucha por los derechos de las mujeres. Como ustedes saben, pues uno de esos derechos que hasta apenas hace algunas décadas no teníamos las mujeres, pues era el voto femenino. Esa es una de las grandes conquistas de las mujeres organizadas y de las feministas que han logrado precisamente luchando por los derechos de las mujeres. Bueno, hasta allí. No nos feliciten, no feliciten a las mujeres, no les manden regalos, sino más bien, si son hombres, súmense observándose, entrando a talleres de nuevas masculinidades o de otras masculinidades, revisando materiales como el violentómetro para saber si ustedes ejercen violencia, leyendo acerca de los estereotipos. Eso es lo que necesitamos, que tanto mujeres como hombres u otras personas que se identifiquen con otros géneros puedan hacer para que podamos vivir en una sociedad más tranquila, más equitativa, pacífica y sobre todo más igualitaria, porque las mujeres merecemos los mismos derechos que los hombres. Entonces, no me felicites, lucha conmigo. Continuamos. Descubre historias de mujeres extraordinarias en Camila Azul te lo cuenta. Camila Azul te lo cuenta. Camila Azul escogió la trayectoria de una mujer importantísima mexicana, Virginia Fábregas, conocida como la diva del teatro. Vamos a escuchar a Camila Azul con la historia de Virginia Fábregas. Hola Femlovers, soy Camila Azul. Yo en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo te voy a contar la increíble historia de una mujer extraordinaria que se llamaba Virginia Fábregas. Te voy a ser sincera, lo que más me gusta de contar historias es actuarlas, ser parte de ellas. Yo soy la gran Virginia Fábregas, actriz empresaria mexicana extraordinaria. Cuando salgo al escenario siento una emoción que no puedo describir. El corazón me late muy rápido. Tengo una sonrisa muy grande en los labios. Es el momento que tengo para convertirme en otra persona. En muchos casos estoy usando un vestuario muy complicado y una peluca. También mucho maquillaje. Es así cuando vas a hacer teatro. Entonces subo el telón, camino por el escenario y repito las líneas que he aprendido. Lo hago con mucho sentimiento. Quiero que el público sienta amor, miedo o alegría, según la historia que esté interpretando. Sé que he hecho un buen trabajo, porque cuando termina la obra, el público, todos, hombres y mujeres, se levantan de sus asientos y comienzan a aplaudir. Yo les agradezco con una reverencia. A donde viaje, sucede lo mismo. Aplausos para mí, aplausos para México. Porque cuando estoy en Europa o en América del Sur, no solo gritan vivas a mi nombre, sino también a mi país. Y yo sé que lo estoy haciendo bien. No creas que es tan sencillo como ponerme un vestido bonito y una peluca. Una actriz debe estudiar muchísimo y practicar la obra de teatro. Si quieres dedicarte a esta profesión, tienes que destinar todo el día a ensayar, ensayar y ensayar. Yo lo sabía desde que era una niña, pero también sabía que era un sacrificio que debía enfrentar para ser actriz.
Allá en mi pueblo, en el estado de Morelos, había un teatro chiquito, donde puedo practicar. Ahí fue la primera vez que me subí a un escenario y pude sentir la magia de ser actriz. Primero estudié en la escuela normal y logré titularme como profesora. Luego estudié en la Academia Nacional de Bellas Artes. Estaba lista para cumplir mi sueño. Tenía 21 años cuando participé de forma profesional en una obra de teatro. Se llamaba Divorciémonos. Y era una comedia. El público se reía mucho con mi actuación. Pronto me volví actriz principal de dramas y comedias. La gente iba a verme, a aplaudirme, a llevarme flores. Cuando eres actriz famosa, también tienes mucho dinero. Yo lo usé para reunir a los mejores actores de aquellos años y fundé mi propia compañía de teatro. También invertí mi dinero en construir mi propio teatro, uno que llevara mi nombre y donde pudiera hacer las obras que a mí me gustaran. En una época en la que no estaba bien visto que las mujeres fueran empresarias, yo les demostré que sí se podía. Es más, el día que organicé la inauguración de mi teatro, el presidente de México, Porfirio Díaz, vino con su esposa y el resto de su familia. En el público había hombres que querían que el estreno de aquella obra saliera mal. Pero no sucedió así. Triunfé. Eso aumentó mi fama y los aplausos de aquellas y aquellos que me admiraban como actriz y empresaria. Cuando empezó la Revolución Mexicana fue complicado montar obras de teatro, pero las mexicanas y los mexicanos querían evadirse de la guerra con un poco de entretenimiento, así que iban a ver las obras que yo montaba. También aproveché la Revolución Mexicana y los años posteriores a la guerra para viajar con mi compañía de teatro. Como te dije, estuve en varios países de Europa y América del Sur. Presenté mis obras y recibí aplausos. Ahora que estoy de regreso en México, he recibido una invitación para participar en una película, ser parte del cine. Eso me emociona mucho, tanto como pararme en un escenario e interpretar un personaje. Ojalá algún día tú también puedas sentir esa emoción que da ser parte de una historia nueva y lograr que otros sientan orgullo por tu país. Virginia Fábregas fue una de las figuras culturales más importantes de su época, desde el Porfiriato hasta el México revolucionario. Aunque participó en 6 películas, se le reconoce por sus extraordinarias actuaciones en el teatro. Puso el nombre de México en alto al realizar giras en América Latina y Europa. Virginia murió en la Ciudad de México el 17 de noviembre de 1950. Hoy, su tumba se encuentra en la Rotonda de las Personas Ilustres, como reconocimiento a su emprendimiento, a su fuerza y a su arte. Actualmente la ANDA, Asociación Nacional de Actores, entrega una medalla en su honor. Esta historia fue sacada del libro de Había una vez mexicanas que hicieron historia, de Pedro J. Fernández. Muchas gracias, From Lovers. Soy Camila Azul y hasta la próxima. Bueno, solamente te voy a compartir la historia de alguna de las feministas más importantes en la historia de Occidente. Sí, porque hay más historias, pero bueno, las que más famosas se han hecho son, por ejemplo, Christine Pizan. En 1405 escribió La ciudad de las damas. Esta obra, con la que el autor hace una defensa de las mujeres, construye su propia ciudad y la habita de figuras femeninas importantes. Este libro, La ciudad de las damas, combate los argumentos misóginos de los autores de su tiempo. Entre los temas que trató Pizan en su manuscrito destaca la defensa de las mujeres ante todo tipo de calumnias, la educación para las mujeres y la liberación. Imagínate, desde 1400, el siglo XV, Christine Pizan ya estaba hablando de la liberación de las mujeres, de la educación que las mujeres tenemos derecho. Entonces, allí tenemos un referente muy importante de hace más de 600 años. Otra mujer importantísima se llamó Sojourner Truth, una estadounidense que nació en 1791. Esta mujer escribió un discurso famosísimo que se llamó ¿Acaso no soy mujer?
y Sojourner Truth lo pronunció en la Convención de los Derechos de la Mujer de Ohio y en 1851, y de allí se considera que es el punto de partida del feminismo de las mujeres negras en Estados Unidos. Sojourner Truth nació esclava a finales del siglo XVIII en Nueva York. Siendo una niña de apenas 9 años, fue vendida junto a un rebaño de ovejas por $100, y esta no fue la única vez que la vendieron. Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas y para obtener mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o a saltar un charco de barro o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una mujer? Este es un extracto de este discurso extraordinario que te invito a leer, que se llamó ¿Acaso no soy una mujer?, de Sojourner Truth, y que pronunció en 1851. Ella está considerada pues una precursora del feminismo, que identifica otras desigualdades que se suman, en este caso, a las mujeres negras. Bueno, en Alemania, en 1857, Clara Zetkin, ella nació este día, y en 1910 la Internacional Socialista de Mujeres decidió, a propuesta suya, reservar esa fecha para la mujer trabajadora. Zetkin es uno de los nombres esenciales para entender el feminismo desde un punto de vista puramente político. Zetkin fue profesora, activista y política, y es considerada la primera líder que combina las ideas feministas y socialistas. Clara Zetkin, nada más al terminar sus estudios, dedicó su vida a la política y al movimiento obrero. La alemana defendía que si el movimiento socialista conseguía derrumbar el sistema capitalista, se lograría la igualdad. Durante varias décadas, Clara Zetkin fue editora de un periódico llamado La Igualdad. Bueno, ahora vamos a España. En 1915 nació María Tello. Ella es la abogada española de la igualdad por excelencia. María Tello impulsó durante el régimen franquista una reforma del Código Civil que acabó con la obediencia de las esposas y la licencia marital, que hacía que el marido asumiera el mando y la jefatura familiar tras un matrimonio. Esto sucedió hace no mucho, exactamente en 1975. María Tello nació en Cáceres y murió en Madrid con 98 años de edad. Con muchos obstáculos y reticencias, a los 16 años empezó la carrera de Derecho en Salamanca, y esto es lo que cuenta en su libro Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer. Otra mujer importantísima se llama Nawal al-Saadawi. Ella nació en Egipto en 1931. Escribir por encima de todo. Ni un exilio ni un encarcelamiento pudieron terminar con una de las voces más relevantes del feminismo de los últimos años. Nawal al-Saadawi nació en Egipto en 1931 en el seno de una familia acomodada, y ya en el colegio empezó a escribir sus primeros textos feministas en los que denunciaba la clara discriminación entre alumnos y alumnas. Escribió desde los 13 años hasta el día de su muerte. En 1972 publicó su primer libro, Mujeres y Sexo, en el que denunciaba precisamente dicha práctica. La obra fue censurada en Egipto y provocó su despido como directora general de salud pública del gobierno egipcio. También fue encarcelada por criticar al gobierno de su país y al sistema capitalista. Bueno, pues aquí algunas de las mujeres, pero vamos a cerrar esta sección de mujeres extraordinarias con una mexicana, Marcela Lagarde, quien nació en 1948 y es una de las grandes referentes del feminismo en América Latina y ha sido precursora de la ley contra la violencia machista de nuestro país. Ella es antropóloga, política, investigadora, y gracias a Marcela Lagarde se acuñó el término feminicidio, que es el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres en sociedades patriarcales, que son prácticamente las de todo el planeta.
Entre 2003 y 2006 fue diputada independiente en el Congreso y también puso en marcha la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia. Y este delito de feminicidio pues se tipificó a raíz de los asesinatos de mujeres, de los feminicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Marcela Lagarde dijo en una entrevista en 2016 que refiriéndose a los casos de Ciudad Juárez, esto se volvió muy mediático y hubo una enorme solidaridad que permitió llevar al Congreso el tema. Por primera vez en la historia de nuestro país, consiguió un presupuesto especial para investigar y descubrir lo que suponía como hipótesis, que esa violencia no solo sucedía en aquella ciudad, solo en el estado de Chihuahua descubrimos al menos 10 focos rojos más importantes que Juárez. Esto es brevemente algunas de las mujeres, de las feministas más destacadas, que gracias a ellas hoy podemos gozar de varios privilegios y de varios derechos, más bien, de varios derechos como por ejemplo el derecho a votar, el derecho a la propiedad, el derecho a la... pero faltan muchos, por ejemplo, la despenalización del aborto. No queremos dejar pasar este programa para insistir en ello, en que a pesar de que ya está permitido, es decir, está despenalizado en varios estados de nuestro país y del mundo, hay algunos que todavía se oponen a los derechos de las mujeres, en este caso de la despenalización del aborto. Bueno, pues vamos a continuar con una conversación bien interesante con Silvia Chuk, quien nos platica acerca de las movilizaciones de este 8 de marzo, en particular de la ciudad de Cancún. Vamos a la entrevista. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Pues estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con Silvia Chuk, con quien conversaremos acerca de la marcha con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, esta marcha que se va a realizar en Cancún, Quintana Roo. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, buenos días, Aide. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es preciso subrayar que esta entrevista la estamos grabando el lunes 7 de marzo y, por supuesto, se va a transmitir el día que sale el programa Feminismos en Corto, sin tanto rollo, el miércoles. Y la marcha, pues, va a suceder mañana o ayer, martes. Sin embargo, le doy las gracias a Silvia por darnos esta entrevista para hablar, pues, de los motivos. ¿Por qué las mujeres marchamos? ¿Por qué las mujeres nos manifestamos el 8 de marzo? Es muy importante y cuál es la situación en Quintana Roo. Pero antes les quiero hablar un poco de quién es Silvia Edith Chuk Aburto. Ella es investigadora, docente y activista por los derechos humanos y de las mujeres. Tiene maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, maestrante en derechos humanos por el Instituto de Formación especializada en Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y licenciada en Antropología Social por la Universidad de Quintana Roo. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación en salud pública, principalmente con el Instituto Nacional de Salud Pública, Centro Regional de Investigación en Salud Pública, la Universidad de Quintana Roo y la Universidad del Caribe, así como con diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil en los estados de Morelos, Chiapas y Quintana Roo, en torno a la salud sexual y reproductiva, violencia sexual, obstétrica y de género, así como derechos humanos y diseño de políticas basadas en la evidencia. Es una completa convencida de que el conocimiento científico puede ser una herramienta contra la violencia y detonante de procesos de construcción de paz. Actualmente forma parte del equipo de trabajo de la Asociación Civil Gobernanza MX. Muchas gracias, Silvia. Cuéntanos por qué es importante salir a las calles cada 8 de marzo. Bueno, el 8 de marzo tiene su historia. Para empezar, es un día para reivindicar la lucha histórica por los derechos de las mujeres. La ONU lo establece como Día Internacional en el 75, pero tiene mucha historia detrás. Las primeras movilizaciones de mujeres comienzan en la
durante la Revolución Francesa, cuando se estaba dando toda esta discusión en torno a los derechos humanos y donde las mujeres no estábamos incluidas en esa discusión, ¿no? Entonces, por supuesto que las mujeres dentro de la Ilustración levantaron la mano y dijeron, hey, aquí estamos, y por supuesto que queremos derechos, somos personas, no nos pueden dejar fuera. Y ahí empiezan las primeras movilizaciones para hablar de los derechos, de visibilizar la desigualdad de género que vivimos las mujeres desde siempre, ¿no? Y en diferentes ámbitos, ¿no? Eso es importante porque cada etapa histórica, cada ola del feminismo ha ido como tomando a lo mejor foco en algunos ámbitos, pero vale, es ir sumando las exigencias, ¿no? Y esto comienza primero por la jornada laboral. Las mujeres, imagínense, ¿no? En plena Revolución Francesa, con todo el tema de la industrialización, con jornadas extenuantes de más de 12 horas, en donde además el pago era inferior al de sus compañeros hombres, donde los trabajos eran además muchas veces más riesgosos, ¿no? Y además, obviamente, con el tema de la maternidad, sin ningún tipo de prestaciones, nada, ¿no? Y vale, las primeras movilizaciones giran en torno a esto, ¿no? A pedir un igual salario, a pedir mejores condiciones de trabajo, ¿no? Y a lo largo de desde la Ilustración hasta todos ese siglo en particular, empiezan a haber movilizaciones visibilizando, ¿no? esta desigualdad de género. Y es ahí donde empezamos como a ser visibles como movimiento, ¿no? Por ahí decía una autora que el feminismo es una hija no deseada de la Ilustración, porque justamente es que aparece la movilización como tal. O sea, no es que no haya habido voces antes, ¿no? En torno a hablar de esto, pero es a partir de la Ilustración que comienza a haber movilización en diferentes partes del mundo, ¿no? Como en este formato. Sí. Como en este formato, pero además muy creativo, ¿no? O sea, intentar hacer incidencia política y social a partir de la movilización, surge a partir de este proceso histórico. Entonces, el 8 de marzo, bueno, tiene además más historia, es decir, durante marzo han pasado diferentes como hechos en específico relacionados a la lucha de las mujeres, hasta que finalmente la ONU lo establece como Día Internacional en el 75, ¿no? De las como movilizaciones en torno a esto más representativas, está justamente la de Nueva York en 1909, en donde un grupo de trabajadoras de la industria textil, pues justamente hacen una protesta, hacen una huelga en la fábrica para exigir mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Eso es importante, no es el tema solo del salario, sino de las condiciones de trabajo, ¿no? De seguridad, vale, de no hostigamiento, de no acoso, todas estas cosas que siguen de alguna manera, o sea, seguimos en esa misma lucha. Y lo que sucede es que la empresa intenta reprimirlas, ¿no? Las encierra, les cierra las puertas de salida, de emergencia, e inicia un incendio, ¿no? Y es ahí donde fallecen muchas de las compañeras, ¿no? Sobre algunos datos no como comprobados de ese hecho en particular, pero que tienen mucho simbolismo, es que el humo que salía era morado porque la tela era de color morado, la tela que estaban procesando en ese momento, y de ahí que se tomara el color morado como parte de la lucha feminista, ¿no? Entonces, independientemente y así hay varias, ¿no? Es decir, podemos hablar a lo largo de todos estos años, movilizaciones o acciones que han hecho los grupos de mujeres en torno a sus derechos durante marzo,
pero finalmente se establece el Día Internacional pues a partir de la Declaración de la ONU, ¿no? Pero al final el 8 de marzo es una fecha en la que es un llamado nacional e internacional a recordar la historia de lucha de los derechos de las mujeres y también para reflexionar cómo estamos en este momento y cómo, de dónde venimos, ¿no? O sea, por supuesto que durante todo el año las organizaciones y las colectivas, las mujeres en general, todo el tiempo estamos denunciando la violencia en la que vivimos, ¿no? Y creo que además, particularmente en estos últimos 2 años, con el tema de la pandemia, que se agudizó mucho. Pero es importante tomar un momento para ver como todo el panorama histórico, porque a veces se siente como que no estamos avanzando nada o como que llevamos, ¿no? Pero sí hemos avanzado un montón. Y como en todo proceso de cambio hay resistencias, y es justamente por eso que es importante la conmemoración del día. Es como, a ver, es de aquí venimos, en esto estamos, y hacia allá que tenemos que seguir caminando. Nos has hablado de un panorama histórico e internacional que para quienes nos escuchan tendrán una idea más, se habla cada año, pero pareciera que es necesario estarlo reafirmando, pareciera que no queda muy claro a lo largo del año. Te agradezco mucho esta reseña. Y hablando del panorama en Quintana Roo, ¿cuál consideras que es la situación actual y por qué es importante marchar, salir a las calles cada 8 de marzo? Yo pondría 2 en particular, ¿no? El primero tiene que ver con el aumento de la violencia contra las mujeres y la falta de políticas públicas en torno a eso. No quiere decir que no haya políticas públicas, es que son insuficientes y que al final no terminan siendo eficientes, ¿no? Es decir, no están reduciendo el problema. Eso por una parte, ¿no? Y hablo de las violencias en general, pero también en particular, por ejemplo, la violencia sexual, que en el caso del Observatorio de la Gobernanza, que es donde yo colaboro, llevamos 8 años, ¿no? Hablando de eso, ¿no? De cómo es la violencia sexual en nuestro estado, y en los últimos 3 años hemos visto cómo se ha recrudecido hasta llegar a las primeras índices. En primer lugar, ¿no? En tasa, sí, en tasa de violencia sexual y violación. Y ahí nos va rozando el feminicidio, ¿no? Hasta el final, el año pasado quedamos en segundo lugar. Y hubo varios meses donde fuimos el primero, ¿no? Porque el secretario ejecutivo de Seguridad Pública va sacando más o menos, hace un corte cada mes y luego hace cada corte 3 meses, 6 meses, y luego finalmente puedes ver el año completo. Entonces, cuando vas monitoreando, te das cuenta que hay meses en los que hubo, o sea, sí fuimos del primer estado, y al final cerramos con el segundo a nivel nacional. Entonces, habla de un tema no solo de aumento de la violencia, sino también de la brutalidad de la violencia, ¿no? Eso es algo que hemos estado intentando visibilizar desde hace mucho tiempo, y las movilizaciones hacen eso, vuelven al punto, ¿no? Es decir, o sea, por supuesto que hay otras problemáticas, pero a ver, seguimos en este punto y no hemos avanzado desde hace tanto tiempo, y ya no son solamente las mujeres jóvenes. En eso hay niñas, hay mujeres adultas mayores, están mujeres de la diversidad, etcétera, ¿no? O sea, hay un panorama enorme de violencias que no está siendo atendido. Eso por un punto. Y en el otro, es importante la movilización porque justamente en los últimos años ha habido una postura política o una postura desde las instituciones a ser represoras a las manifestaciones de mujeres en particular. Y esto lo documenta bastante bien Amnistía Internacional en su informe del ciclo La Era de las Mujeres. Y donde, no solo documenta la forma en la que se le ha reprimido a las manifestaciones feministas, sino hace estudios de caso, de entre ellos el tema del 9N aquí en Cancún. Entonces, es importante también reivindicar el tema del derecho a la protesta como una forma de defender derechos humanos, ¿no? Las mujeres que estamos
en este trabajo de defensa de derechos humanos también estamos siendo amedrentadas, como también lo están siendo los compañeros periodistas. Y eso es algo que tenemos que ver en panorama, ¿no? Salimos a protestar no solo por la violencia que vivimos, sino porque es parte de seguir defendiendo nuestros derechos humanos. Entonces yo lo pongo en esos dos puntos, ¿no? Es decir, por eso es importante salir a manifestarnos este 8M y por supuesto todas las otras veces en los momentos, ¿no? El 25, el 28, etcétera, ¿no? Ya tenemos más fechas para seguir insistiendo en que hay graves desigualdades no solamente en Quintana Roo, en México y en el mundo. Pero ¿cuáles consideras que son las principales demandas, por lo menos para hablar de este año? ¿De qué es lo que tenemos que hablar y qué tenemos que subrayar y qué tenemos que exigir este 8 de marzo del 2022? Yo creo que las consignas siguen siendo las mismas del año pasado. Quizá ahora cambia un poco la conversación en el tono, ¿no? Sí, por ejemplo, el avance de los derechos sexuales y reproductivos que los últimos 5 años se ha mantenido siendo impulsado por la ola verde, ¿no? Hemos tenido muchos avances en este tema, pero al menos en Quintana Roo seguimos sin tener una legislación que asegure los derechos de las mujeres en tema de su derecho a decidir, ¿no? Entonces, ese es un must, totalmente, ¿no? El segundo tiene que ver todo con los protocolos de atención a mujeres que viven violencia en general, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo responde el Estado, cómo previene, atiende y erradica la violencia contra las mujeres. Ese también es un must porque es como, vale, como dice una canción, denuncias y denuncias y denuncias y no hay nadie tras las rejas, ¿no? Y es una realidad, ¿no? O sea, nosotros para ser el segundo lugar en feminicidio tenemos, me parece que solamente entre 9 y 10 casos que están tomados por la Comisión de Atención a Víctimas reconocidos como tal en este proceso. Seguramente hay más, ¿no? Pero que están como en este punto. Y además solo tenemos una sentencia, ¿no? El año pasado salió la nota sobre que se tuvo la primera sentencia de feminicidio aquí en el estado. Pero para ser el segundo estado con mayor feminicidio tendremos que tener más sentencias, tendríamos que tener más avance, ¿no? Ese me parece que es. Y también podríamos hablar de la interseccionalidad de las violencias. Y esta es una de las discusiones abiertas o que estamos viviendo en este momento en los feminismos en México, ¿no? Porque es algo que más, y en el mundo, ¿no? Porque no es como una conversación solamente nacional. Mirar las violencias que vivimos las mujeres desde una perspectiva interseccional, donde podamos identificar cómo otras condiciones exacerban las violencias, pero que son atravesadas con el tema de género, requieren una atención especializada, requieren una atención con perspectiva de derechos humanos, no solo por parte del Estado, sino por quienes trabajamos en general derechos humanos, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de agenda de mujeres indígenas, afroamericanas, migrantes, de la diversidad, etcétera, ¿no? Porque nosotros, particularmente en nuestro estado, tenemos una configuración muy, muy compleja, ¿no? Tenemos mujeres en una diversidad enorme, ¿no? Mujeres migrantes no solo como por el tema del turismo, sino también migrantes por el tema de trabajo, también podemos hablar del tema de trata, podemos también hablar de cómo esta migración también nos da una mezcla cultural muy compleja muchas veces, ¿no? Y también están todas las disidencias alrededor de esto. Entonces, también podríamos hablar de mujeres con discapacidad, podríamos hablar de un montón de diversidades, ¿no? Cómo la interseccionalidad atraviesa y genera también otro tipo de desigualdades y cómo también es esencial tomar esto en cuenta desde el Estado para que puedan irse erradicando
no solamente las desigualdades, sino todas las violencias que se exacerban precisamente cuando las mujeres están en condición de ser migrantes, de trata, de discapacidad. Adelante, Silvia. Sí, justamente cuando hablamos de políticas públicas, la obligación del Estado es reducir las brechas de desigualdad, ¿no? Y cuando hablamos de mujeres, tenemos que identificar que dentro de todo este gran grupo que somos las mujeres, hay particularidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las brechas, hablamos de identificar, por ejemplo, qué otras brechas de desigualdad tienen, por ejemplo, las mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces, además de la condición de ser mujer, la condición de discapacidad también puede sumar más brecha de desigualdad, ¿no? Porque lo que hacemos es que cuando comparamos mujeres y hombres en discapacidad, entonces ahí se nota la brecha de género, ¿no? Y cuando comparamos, por ejemplo, en disidencias, mujeres versus hombres, también ahí encontramos brechas de desigualdad, ¿no? En temas de migración, exactamente lo mismo. Entonces, en esta interseccionalidad es importante usarla como herramienta de análisis, pero también herramienta de construcción de políticas públicas, para entender, ¿no? Justamente de qué mejor manera se pueden reducir estas brechas y, por lo tanto, reducir la violencia, porque la violencia es el resultado de estas desigualdades estructurales, ¿no? Así es, y estructurales, desde luego, tiene que ver con que están arraigadas, participan todas las instituciones, las personas, la sociedad en general, y yo pienso que uno de los síntomas más graves es que no se ven, no las entendemos, pensamos que es normal, todavía tenemos un gran trecho por transitar en este sentido. Silvia Chuk, desde tu punto de vista, háblanos de la iconoclasia, este tema de las pintas en las manifestaciones. Pienso que una persona con todo el conocimiento como tú, también con esta participación, nos puede dar un comentario muchísimo más claro para quienes nos están escuchando en la radio y que nos están viendo en las redes sociales. Háblanos de las pintas, porque es como el motivo favorito de quienes se oponen a las manifestaciones. Sí. Hasta suspiras. Bueno, así es. Es que es un poco cansado de repente hablar como constantemente de esto. Pero entiendo de dónde viene, ¿no? la pregunta y de alguna manera, insisto, ¿no? La resistencia social, ¿no? Solemos pensar especialmente en una ciudad como esta, como Cancún, en un estado como este, que la imagen es lo que vende, ¿no? O sea, vivimos de la imagen de alguna forma, ¿no? Que se vea bonita la postal de la playa y que te vengas a descansar, ¿no? Pero no se nos debe olvidar que en esa playa vivimos muchas personas, y que más allá de la postal existe una realidad que existe, ¿no? Entonces, la iconoclasia, para empezar, es una cosa que hayamos inventado las feministas, es algo que se utiliza en movilizaciones sociales, en movimientos sociales desde hace mucho, tipo, cientos de años. Los romanos, ¿no? O sea, sí, muchísimo. Miles de años, sí. Y tiene el objetivo de ser incómoda, o sea, porque lo que haces es visibilizar algo que no es lindo, o sea, que no es agradable, para generar un impacto emocional que ayude a abordar, a presionar que se tome, ¿no? De alguna manera generar empatía con la problemática, pero un poco desde la indignación, ¿no? Y que además es una forma legítima de manifestarse, o sea, de denunciar, ¿no? La iconoclasia se centra sobre todo en espacios que son visibles, ¿no? Porque lo que queremos es que la gente los vea, ¿no? Y utilizamos
poner los nombres de las mujeres que han sido asesinadas, ¿no? A veces quienes lo ponen son justamente los y las familiares de estas, ¿no? Poner una consigna de aborto legal, pues porque llevamos varios intentos y sigue sin haber legislación contundente. Hablar de los feminicidios, de las cifras, de la violencia sexual, de incluso denuncias específicas a agresores, ¿no? Eso también lo hemos estado visibilizando, ¿no? Entonces, hay una caricatura, bueno, no, no exactamente una caricatura, una ilustración muy que a mí me parece que explica mucho todo lo que sucede con la iconoclasia, y que no recuerdo quién es la o el ilustrador, pero bueno, lo retrata muy bien, ¿no? Que es que de un lado es estas pintas, sí, ¿no? Estas pintas dentro de los monumentos, ¿no? Y todos señalando así como de, oh, no, qué mal, ¿no? Y de este lado hay una mujer ensangrentada, tirada, ¿no? Y nadie la está viendo, ¿no? Y eso lo explica muy bien, ¿no? Porque generalmente lo que sucede, quienes se oponen a las marchas, o que se oponen a la iconoclasia, utilizan este argumento como invisibilizante, ¿no? Y es que esta parte es que esas no son las formas, ¿no? O sea, como salgan bonito a marchar, salgan pacíficamente, ¿no? Así como... entonces, a mí me parece importante recordar que también hacemos eso. O sea, las mujeres, para visibilizar todo esto, hacemos talleres, webinars, salimos a hacer la mercadita, por ejemplo, de ayer, ¿no? Tuvimos una mercadita y tuvimos un concierto, en el marco del 8M, en donde además pusimos un tendedero, hablamos de lo que nos atraviesa, vale, nos encontramos en un punto con la diversidad de mujeres, o sea, eso lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces también es un poco miope, me parece, ¿no? Como querer enfocar solamente en eso cuando hay una manifestación inmensa de hacer llegar el mensaje, ¿no? Y que además lo utilicen para decir, bueno, es que son las mujeres que hacen iconoclasia en las marchas son malas, son violentas, entonces invisibiliza todo el problema, ¿no? Así de sí. Los feminicidios, todas las violencias, las desigualdades, las brechas, las faltas de política, ¿no? O sea, cancelan la discusión, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Es una conversación que entiendo, ¿no? Entiendo de alguna manera de dónde viene la resistencia, pero también sí es bastante cansado. Sí, también la expectativa de que las mujeres calladitas nos vemos más bonitas, que las mujeres no podemos salir a las calles, no debemos, nos vemos mal, esta exigencia machista de que no debemos alzar la voz, mucho menos hacer actos vandálicos, porque la calle es el espacio de dominio de los hombres. Entonces, si las mujeres tomamos esos espacios, estamos siendo transgresoras del orden y nos estamos portando mal, y las mujeres no nos debemos portar mal, debemos seguir siendo así muy monas, muy tranquilitas y muy calladitas. Entonces eso desde luego genera muchísimas más protestas, particularmente de quienes siguen pensando que las mujeres tenemos un rol cuando esos roles están cada vez más caducos y es evidente que ya no se sostienen de ninguna manera. Pero bueno, sí es cansado hablar del tema, pero pienso que sí es importante insistir porque yo tengo conversaciones permanentes y ahora todo el mundo quiere hablar conmigo de feminismo, pero tengo otros temas de conversación. Y me sorprende muchísimo escuchar de personas que yo considero educadas, cultas, expresiones en contra de las pintas y de las manifestaciones. O sea, sí, pero con los monumentos no.
¿De qué estás hablando, no? Entonces, por eso sí pienso que es importante hablar del tema, hablar por los porqués, porque no queda claro y ni modo. No, lo siento, Silvia, pero No, no, yo sé que hay que seguirlo haciendo. hay que seguirlo haciendo y es Hay parte que seguirlo haciendo. del activismo. Y también quiero decir algo acerca de la participación de los medios de comunicación que graban a las compañeras que están haciendo pintas para exhibirlas, porque también los medios de comunicación, los compañeros y compañeras, ¿no?, que no se han deconstruido, que no estudian, que no leen y que no entienden, ¿no? Entonces, porque tienen que entrarle, tienen que leer para que puedan hacer coberturas respetuosas y coberturas lo más objetivas posibles, porque tienen que entenderle al tema, no solamente salen y ay, me caen gorros. Pero bueno, eso lo quiero decir. Yo soy parte también de los medios de comunicación y sí, las compañeras y los compañeros le tienen que entrar desde una perspectiva profesional, ¿no? No salir nada más a revictimizar, porque como bien decías, quienes también hacen pintas son familiares de víctimas. Entonces hace falta más empatía y más conocimiento del tema. Silvia, explícanos también este tema de la marcha separatista y transincluyente, que si bien son conceptos que ya dominan bien las feministas, creo que en general es importante seguir explicándole a la gente por qué una marcha es separatista, qué significa, y en el caso de la de Cancún, transincluyente también. Claro, los espacios separatistas es una estrategia, una herramienta que hemos usado las mujeres en los feminismos para intentar construir espacios seguros. Y voy a poner un ejemplo específico, ¿no? Que es el encuentro de mujeres que luchan en Chiapas, que este año no, creo que no hubo, pero 2 años anteriores han habido. Y estos espacios en donde solamente convivimos mujeres nos permite hablar más, conocernos más, cuidarnos entre nosotras. También son espacios de autocuidado y de cuidado colectivo, ¿no? Y bueno, específicamente, por ejemplo, hablando del encuentro de mujeres que luchan, que me tocó estar a mí, que es el de 2018, las compañeras decían cosas como, vale, que nunca se habían sentido tan seguras, ¿no? Que nunca habían estado en un espacio separatista en donde los hombres no estuvieran involucrados, ¿no? Es decir, no había hombres alrededor, ¿no? Entonces, los espacios separatistas son justamente eso, para hacer un llamado a las mujeres a organizarnos y estar separadas como de esa mirada, ¿no? De los hombres que muchas veces toman los espacios, ¿no? Es como, vamos a hablar de los derechos de las mujeres. Ah, sí, yo tengo algo que decir, ¿no? Es como, a ver, espérate, siéntese, señor. Estamos hablando de nosotras, ¿no? Y no quiere decir que no haya profesionales de diferentes ámbitos, hombres en tema de derechos humanos, y a lo mejor también de las mujeres, pero es justamente reivindicar que la voz en estos problemas los tenemos las mujeres. Entonces, los espacios separatistas son para eso. Y las marchas o las movilizaciones tienen este sentido para mantenerlo así. O sea, porque las marchas no nada más es, yo de verdad, o sea, sé que esto sale después, pero las marchas en general son una experiencia muy, muy, vale, te atraviesan mucho, porque puedes mirar quién está marchando, puedes mirar desde dónde lo está haciendo, puedes mirar las exigencias, ¿no? Y en el caso de las marchas de mujeres, cuando tú vas rumbo a la marcha, y eso es algo que me pasa siempre, vas rumbo a la marcha, ¿no? Y en camino, o sea, en las calles, vas viendo a las mujeres aglutinarse, porque vamos todas al mismo lugar, ¿no? Al punto de encuentro.
y de repente no conoces a nadie, pero ven que vas de morado, ven que vas de verde, ven que vas con un megáfono, en mi caso, y te dicen, ay, tú vas para la marcha, voy contigo, ¿no? Que no quieren ir acompañadas, ¿no? Nos queremos aglutinar. Y de pronto es como, yo vengo a la marcha porque estoy cansada que en el trabajo me estén hostigando. Yo vengo a la marcha porque mi hermana tuvo un abuso sexual y lo están cubriendo mi familia. Yo vengo a la marcha porque me pegó mucho el feminicidio de una compañera de la primaria, que aunque tiene mucho que no veía. ¿Sí me explico? Finalmente son espacios en los que nos ponemos a hablar y que eso es distinto cuando están los hombres, ¿no? Cuando hablamos de una marcha trans incluyente es porque consideramos que las mujeres trans son parte de la lucha de los derechos de las mujeres, porque al ser mujeres, es decir, al transicionar y reconocerse, y además ahora que han avanzado en sus derechos de reconocimiento de identidad, también han sufrido muchísima violencia que se mezcla con esto, que además son crímenes de odio. Es ahí donde hablamos de la interseccionalidad y de mirar cómo todo el tema de opresión y desde el patriarcado también las afecta a ellas de manera distinta, por supuesto, pero que son parte de la colectividad de las mujeres. Y es importante tener esa discusión, es importante incluirnos, es importante escucharnos, porque los derechos humanos no son un pastel, ¿no? No es como que te toca una rebanada y se va acabando, y si ya no te tocó, ya no te tocó, ¿no? Claro. Los derechos humanos es algo, es el piso mínimo de reconocimiento de dignidad humana, y esa no debería tener límites. Entonces, nosotras, tomando en cuenta y hablo ya más bien como parte del comité organizador de las actividades, ¿no? Tuvimos esta discusión de que era importante hacer ver que los espacios que estábamos convocando son seguros para las mujeres trans, y también para las mujeres en las disidencias, ¿no? Porque en este momento de tanta violencia, no solo contra ellas, sino contra todas, es importante hacer juntos, ¿no? Por eso nuestro hashtag es Marchamos Todas Juntas. Bien. Entonces, bueno, es por eso. Muchísimas gracias, Silvia Chuk. Vamos a despedirnos de nuestra emisión de la radio y continuamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, para despedirnos de Silvia Chuk, quien nos está acompañando aquí en el programa para platicarnos de las principales motivaciones de la marcha en Cancún el 8 de marzo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Silvia. ¿Algo que quieras comentar para concluir esta conversación? ¿Qué será? Bueno, invitarles, digo, ya no a la marcha, pero sí a seguir, a acercarse a su feminista más cercana, ¿no? A meterse en estos temas, a involucrarse de manera activa, a cuestionar los prejuicios que podemos tener en torno a esto, porque es una conversación que va para largo. O sea, los derechos de las mujeres, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir haciendo presión en las diferentes instituciones del Estado, vamos a seguir en la educación, en todo, ¿no? Entonces, no es como que nos vayamos a cansar, ¿eh? Así que éntrenle a la conversación. Éntrenle a la conversación. Nos despedimos con esa frase. Muchísimas gracias, Silvia Chuk, por haber estado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya llegamos al final de este programa de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Espero les haya gustado, espero te haya gustado y hayas disfrutado de todos los contenidos que preparamos con mucho cariño. Bueno, pues gracias a Grupo Origen, gracias a Osvaldo Ramos en los controles técnicos, a Diego Ramírez en la edición de video,
a Sabina Costa en la producción, Ramón Aguilar Fernández, director de Pulso Sur, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, a Silvia Peraza, directora de QR Noticias, a Rocío Santos, directora de Mujer Total, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Marta Silva, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, idea original, dirección y producción, Aide Serrano. Y nos despedimos con esta frase: no seré una mujer libre mientras haya mujeres oprimidas. Ninguna seremos totalmente libres si no se acaban las desigualdades y sobre todo la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias. Hasta la próxima.